Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Continuando con el ciclo de conferencias de esta segunda edición de la Semana de Investigación de la RPU, quiero darles una cálida bienvenida a todos los ponentes, ¿no?, que están presentes en esta mesa temática, al doctor Matthew Carré de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, al doctor Fidel Mujica Lengua de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, al doctor Roberto Ibáñez Julca de la Universidad Nacional de Trujillo y al doctor Carlos Serrano Flores de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. De igual manera, quiero darle la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy en esta mesa de ciencias naturales. Antes de comenzar, quiero darles una información a los expositores. Tienen cada uno de ustedes 15 minutos para presentar su ponencia y se les avisará cuando les quede unos 3 minutos para finalizar, ¿no? Además, invito a los asistentes a realizar sus preguntas a través del chat, indicando a qué ponente va dirigida la consulta, y al finalizar las 4 ponencias, los expositores procederán a responder las consultas. Entonces, sin más preámbulos, les presento al primer ponente de esta mesa. Trata del doctor Matthew Carré. Él es investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Posee un doctorado en paleontología, paleobiología, filogenia, de la Universidad Montpellier. Adelante, doctor Carré, lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar nuestro trabajo en este evento. Entonces voy a presentar esta investigación sobre el fenómeno del Niño, que se intitula El Niño en épocas de calentamiento global, lecciones de los milenios pasados. Es un trabajo, en realidad, de todo un grupo de investigación en la Universidad Cayetano Heredia, del CIDIS, y que reúne varios laboratorios: biociencias, ciencias del mar, biología marina, paleontología, y que fue en parte financiado por el CONCITEC, y que también es una colaboración con el Instituto Francés IRD y el OCEAN. Entonces, el fenómeno del Niño en el Perú están muy familiarizados con este fenómeno climático. Aquí, como un recordatorio, ¿no?, de lo que ocurre durante estos eventos, aquí arriba a la izquierda pueden ver las temperaturas del mar en el Pacífico durante un mes normal, ¿no?, promedio de febrero. Vemos las aguas muy calientes en el oeste del Pacífico por Indonesia, y las aguas más frías que están en el Pacífico Este, frente a Perú, por el afloramiento de aguas profundas que vienen en esta parte, y por la acción, principalmente la acción de los vientos aliseos que van del este hacia el oeste, y que mantienen esa situación de gradiente frío en el este y cálido en el oeste. Durante un evento del Niño, la dinámica de los vientos que mantiene ese gradiente se rompe momentáneamente, y esas aguas cálidas van a refluir e invadir todo el Pacífico tropical. Como lo ven a la derecha, este panel representa las temperaturas en febrero del 1998, uno de los más grandes eventos del Niño que hemos conocido. Ven que hasta Latinoamérica todo el Pacífico está en condiciones tropicales.
Si restamos las condiciones normales de esta condición del niño, vemos la anomalía, ¿no? Entonces eso, en el medio, vemos el patrón de anomalía de temperatura que ocurre durante un evento del niño. Abajo es la situación opuesta, cuando ese gradiente se pone más fuerte, vemos unas condiciones más frías de lo normal. Ese fenómeno oscila entre fases cálidas, que son las fases del niño, y fases frías, que son la niña. Y oscilan así como vemos que se puede monitorear por índices entre fases cálidas en rojo y frías, la niña en azul. Aquí hemos indicado los últimos grandes eventos del niño que ocurrieron en 82, 83, 97, 98, 2015 y 2017. Tiene ese fenómeno que entonces también le referimos como la oscilación sur, o sea, que mencionamos como ENSO. Tiene una periodicidad irregular de 2 a 7 años. Perú es el país más impactado en el mundo por el niño, ¿no? Por las inundaciones que provocan muertes, destrucciones, provoca también mortalidad masiva en la fauna marina, peces, moluscos, con un impacto muy fuerte sobre la pesca, la maricultura. Aumentan también diversos tipos de enfermedades y de plagas por esas lluvias. Entonces, Perú tiene una necesidad realmente más fuerte que los otros países de investigar cómo el fenómeno del niño responderá al cambio climático en el futuro. Lo que hemos constatado, observando el último siglo, ¿no? que tenemos observaciones en el océano, vemos que en la primera parte del siglo, ¿no? Aquí a la izquierda el gráfico representa la variabilidad ENSO en el este del Pacífico, entonces más cerca a Perú, y a la derecha en la parte más central y oeste del Pacífico. En ambos casos vemos que la desviación estándar de esas anomalías aumenta entre la primera parte del siglo y la segunda parte del siglo. Entonces vemos este aumento y obviamente viene la pregunta si eso sería consecuencia del calentamiento y si podría, qué pasaría a futuro. Para conocer lo que pasa en el futuro, mejor dicho, para, digamos, investigar, no conocer, ¿sí? Se hacen simulaciones con modelos climáticos del sistema Tierra. Lo que se ha observado en las simulaciones de calentamiento global, que entonces ven ahí la respuesta abajo del cambio de temperatura que se prevé a un siglo, todo el Pacífico, todo el océano tropical se calienta. Los gráficos de arriba indican las anomalías de precipitación, de lluvia en eventos del Niño. Vemos a la izquierda lo que se observa en el último siglo y a la derecha lo que se simula para el siglo futuro. Y lo que se indican en general los modelos es un aumento de los eventos de lluvias extremas. Eso es más que todo una respuesta a la atmósfera más cargada en vapor. Si vemos qué pasa con los eventos El Niño en términos de temperatura, entonces ese es gráfico de izquierda igual representa el siglo pasado y el de derecha el siglo simulado para el futuro. Y aquí se representan los años en los ejes que caracterizan El Niño, sea por el este o el centro del Pacífico. Lo importante son esos círculos y vemos que que indican los eventos del Niño extremos, vemos una mayor frecuencia y una mayor intensidad en el siglo futuro. Entonces, los modelos tienden a indicar que va a haber un aumento de intensidad y frecuencia en el Niño. ¿Cuál es el nivel de confianza que podemos tener en estas indicaciones?
Es un poco difícil evaluar. Vemos que los modelos tienen sesgos, o sea, no representan perfectamente el clima. A la derecha ven los modelos que se usan actualmente y eso representa como el error, ¿no? De esos modelos. Ven que en general simulan condiciones mucho más cálidas de este lado del Pacífico. Y usando un modelo de ultra alta resolución, los investigadores ven con este modelo menos sesgos, más confiables, y encontraron más bien una disminución del niño futuro. Entonces hay mucho debate sobre lo que pasará en el futuro. Además, sabemos que el niño tiene un comportamiento caótico, y eso es una serie modelada del niño de 2000 años, y vemos que sin cambiar nada alrededor del sistema, pasamos por fases de mucha actividad o fases de muy poca actividad. Entonces se necesita periodos muy largos realmente para entender cómo el niño puede comportarse. Entonces necesitamos una perspectiva muy larga para entender el niño. Para eso, una metodología alternativa es de reconstruir el clima del pasado de la Tierra. Entonces, en los milenios pasados, ocurrieron también calentamientos naturales que pueden representar como condiciones experimentales para ver cómo funciona el niño en esas condiciones. Nos permite conocer el rango real de variaciones del niño, y también nos permite evaluar la capacidad de los modelos climáticos cuando se trata de simular esas condiciones pasadas. El clima del pasado se puede explorar de varias maneras. Se usan archivos naturales, por ejemplo, aquí representan un coral. Esos corales crecen y incorporan oxígeno que contiene diferentes isótopos, y la relación de esos isótopos es un indicador de la temperatura del mar. Ahí ven un registro que a la vez de los isótopos del oxígeno y de temperatura. Ven cómo se correlaciona muy bien. En el Perú lo que hemos usado son conchas de moluscos que encontramos en sitios arqueológicos como ese, o a veces depósitos también naturales. De la misma manera, esas conchas se cortan y analizamos en alta resolución los isótopos del oxígeno, que nos proporcionan así una indicación, un registro de las variaciones de temperatura que ocurrieron durante la vida de este animal, que puede haber vivido hace 1000 años o millones de años. Analizando una población de esas conchas, podemos reconstruir la distribución de anomalías ENSO en un periodo de tiempo dado, como aquí a la derecha ven ese tipo de distribución, con las anomalías más fuertes a la derecha corresponden al niño y a la izquierda a eventos la niña. Y podemos caracterizar el fenómeno del niño en el pasado. Profesor Carrel, le quedan 5 minutos. Ya, gracias. Eso es una síntesis de datos en el Pacífico sobre los últimos 400 años, que muestra que durante ese periodo de tiempo la variabilidad de ENSO fue aumentando al final en los últimos 100 años. Tendría también a indicar entonces un impacto del cambio climático. Sin embargo, esos registros incluyen sobre todo también anillos de árboles que están muy influenciados por las lluvias. En el Perú, el primer estudio que se hizo sobre el pasado del Niño fue en el Valle de Casma, fechando huaicos que eran depósitos, se fecharon con radiocarbono, y se pudo estimar la frecuencia de ese tipo de eventos durante los milenios pasados. Se encontraron, por ejemplo, 13 huaicos en los últimos 3000 años. Nosotros usamos entonces las conchas arqueológicas, aquí por ejemplo de un sitio precerámico de la Quebrada de los Burros en el sur de Perú, y podemos reconstruir la historia de las condiciones oceanográficas en los últimos 10.000 años.
Para ir un poco más rápido, lo que vemos a la derecha es el nivel de variabilidad ENSO. Entonces, el 0 a la izquierda es la actualidad y el pasado, 10.000 años atrás, a la derecha. Y vemos en puntos ahí el nivel de variabilidad actual y que se compara con los niveles que registramos en esas épocas. En el Holoceno está caracterizado por cambio climático debido a cambios en el órbito de la Tierra. Entonces, para determinar si el niño fue sensible a esos cambios, comparamos datos de varias partes del Pacífico. Es una síntesis que hemos hecho entre el Perú, el centro del Pacífico y otras partes, y comparamos con simulaciones transitorias de los últimos 6.000 años forzadas por los cambios de insolación debido a los cambios de órbita. Lo que vemos aquí a la izquierda, comparamos para el este del Pacífico el ensamble de simulaciones en negro y los datos observados reconstruidos a partir de moluscos que aquí aparecen en rojo. Y también hicimos lo mismo con datos de corales para el centro del Pacífico. Lo que constamos con ese trabajo es que primero es que el niño no es constante. Hay periodos de grandes variaciones en su actividad. Su actividad actual no tiene equivalente en los últimos 10.000 años. Siempre ha sido una actividad más baja. Hay un acuerdo entre los modelos y los datos sobre la tendencia, una tendencia que fue hacia un aumento de actividad del niño en los últimos 6.000 años. Entonces podemos atribuir ese cambio al forzante orbital. Pero esos modelos subestiman los cambios de actividad de ENSO. Entonces, eso puede representar un riesgo para las simulaciones futuras si nos damos cuenta que los modelos no tienen en su manera de simular el niño la sensibilidad adecuada a los cambios, a los forzantes. Vemos que en realidad los cambios en el fenómeno del niño pueden ser de mayor amplitud de lo que prevén los modelos. Y también otra cosa que vemos en los datos es que hay una variabilidad espacial muy fuerte del niño que no está bien representada en los modelos. Hemos hecho también estudios sobre otro periodo, que es hace 130.000 años, que fue un periodo más cálido que hoy y con un nivel de mar más elevado. Eso fue un sitio del sur de Perú, voy a ir rápido por el tiempo. Esa es la terraza marina que hemos estudiado, que está llena de moluscos. Y con el mismo tipo de estudio llegamos a ese tipo de resultado. Es decir, comparando lo moderno en gris con el Holoceno, los 10.000 últimos años en celeste, y este periodo de calentamiento fuerte del último interglacial, vemos un ciclo anual mucho mayor a la actualidad en esta época, y sobre todo vemos una variabilidad del fenómeno del niño que es 4 veces mayor a lo actual. También vemos una frecuencia muy alta de eventos extremos en este periodo. Entonces, para terminar, la implicancia de este último trabajo es mostrar que el niño tiene un rango de actividad mucho más amplio, en realidad, de lo que sospechábamos. Puede llegar a niveles de actividades muy elevados, que todavía se necesita entender realmente las causas profundas de ese cambio. Entonces, esos son los aportes de la paleoclimatología, que da una perspectiva más amplia sobre todas las posibilidades, el rango de posibilidades del sistema climático. Quedan trabajo por realizar en el Holoceno sobre el último milenio, con varios sitios arqueológicos bien conocidos de Perú, y con también épocas mucho más antiguas, como el Plioceno, cuando fue hace 5 millones de años, cuando el último momento cuando la Tierra tuvo una concentración de CO2 equivalente a lo actual. Muchas gracias por su atención.
Y quiero agradecer a todos mis colegas de los laboratorios de la Universidad de Caetano que participan en ese trabajo. Y si quieren contactarnos, pues para tesis o prácticas en laboratorio, nos pueden contactar con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carré. Les voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, por favor. Muchas gracias por compartir su trabajo muy interesante con nosotros sobre el comportamiento de estos fenómenos climáticos, los modelos climáticos que tenemos y estos cambios del calentamiento global a los que todos estamos expuestos, ¿no? Y bueno, a continuación quiero presentarles al doctor Fidel Mujica Lengua. Él es investigador RENACYT del grupo Carlos Monge, nivel 4. Es biólogo de profesión, docente principal de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Es también jefe del Laboratorio de Biotecnología Animal y Biodiversidad. Ha realizado pasantías de investigación en Israel, en Italia y Portugal. Es maestro en ciencias de la especialidad de biotecnología del CINVESTAB IPN de México. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee investigaciones en biología y tecnología de la reproducción animal y caracterización biotecnológica de proteínas y enzimas de interés agroindustrial. Adelante, doctor Mujica, lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Y agradecer al equipo de la Universidad Peruana, Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, por hacer posible esta segunda semana de investigación. El trabajo que les presento se titula Detección de biomarcadores de células madre espermatogoniales, cuya sigla es SSC en inglés, de alpaca. En este trabajo han intervenido varios profesionales, entre ellos la doctora Marta Valdivia, del Laboratorio de Fisiología de la Reproducción de la San Marcos, y el doctor Jaime Ruiz, del Laboratorio de Biotecnologías Reproductivas de la Universidad Nacional de Huancavelica. La alpaca representa un potencial de desarrollo para la puna, donde viven las comunidades humanas más aisladas y pobres del Perú. Eso lo dice, o lo decía el doctor Antonio Brac. Y el manejo de esta alpaca, de la alpaca, junto al de la vicuña, es una de las pocas posibilidades de mejorar las condiciones de pobreza, junto con la minería, el turismo y la acuicultura. Sin embargo, aun cuando nos alegra albergar la mayor población de alpacas en el mundo, estos animalitos, vistos por fuera, aparentemente son muy hermosos y pareciera que no tuvieran problemas. Pero en realidad... Doctor Mujica, disculpe, no estamos viendo su PPT. Ah, disculpe. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, hay varios problemas que tienen las alpacas y los podríamos enumerar en uno u otro orden, pero el primero se refiere a la disminución de la calidad de fibra, que no es nada conveniente si se trata de producir fibra de alpaca para la industria textil. El problema de la hibridación y la consanguinidad
en los hatos alpaqueros, es decir, la alta tasa de hibridación que conlleva al riesgo de extinción de esta especie por la vía de la hibridación. Es decir, algo del 90% de las alpacas tienen genes de la llama, por ejemplo. Y por otro lado, el alto índice de consanguinidad traen como consecuencia diferentes problemas como defectos de conformación a nivel del aparato reproductor, facial, extremidades, columna vertebral y ubre. Anormalidades genitales que se pueden observar en los machos, por ejemplo, hipoplasia, criptorquidismo, ectopia, testículo quístico. Y también se observa una baja proporción del peso testicular respecto al peso corporal en comparación a otras especies de animales domésticos. Un tercer problema es la baja calidad seminal. El semen de la alpaca es altamente viscoso y además tiene un volumen, concentración espermática y motilidad bajos. La criopreservación de semen de alpaca ha tenido hasta la fecha resultados poco satisfactorios, ¿no? Si los comparamos con los resultados que se logran con bovinos. Y esto se atribuye, entre otros factores, a la viscosidad estructural elevada del plasma seminal. Esta alta viscosidad impide la mezcla homogénea del semen con el dilutor, limitando el contacto entre la membrana de los espermatozoides y los compuestos crioprotectores, lo que finalmente impacta negativamente en la calidad de las muestras al descongelarlo. En nuestro país se vienen aplicando biotecnologías reproductivas desde hace buen tiempo. Aproximadamente desde hace 60 a 70 años. Conocemos diferentes grupos de investigación que han tenido avances importantes en alpacas a nivel de inseminación artificial, a nivel de transferencia de embriones. Sin embargo, un factor que hasta ahora no se resuelve es el tema de los registros genealógicos de alpacas y llamas. Es decir, las investigaciones que realizamos con esta especie de camelio doméstica, las hacemos con los animalitos que encontramos. Principalmente, ¿dónde? En los mataderos. Por ejemplo, en el matadero municipal de Huancavelica. Y como sabemos, pues, los mejores animales no van a matadero. Son generalmente los animalitos que están ya de saca o que por alguna otra razón su destino final es el matadero. Paralelamente a los diversos trabajos que se vienen haciendo en inseminación artificial y transferencia de embriones, vale decir, producción de embriones in vivo e in vitro en alpacas, también existen dos áreas que hasta ahora no se han examinado a profundidad. Es el tema de la posibilidad de trasplantar células madre espermatogoniales de machos élite a otros machos. ¿Para qué? Para que esos machos puedan empezar a producir espermatozoides con características genéticas de alta calidad, ¿no? Y siendo nosotros el país que alberga a la mayor población de alpacas, no tenemos, al menos hasta donde sé, un banco de recursos genéticos. No solo de alpacas, sino de las 4 especies de camelios sudamericanos. Alpacas, llamas, vicuñas y guanacos. Entonces, consideramos que estas áreas son también potenciales en la preocupación de contribuir con el mejoramiento genético de la alpaca. El aislamiento de espermatogonias
data de los años 90. Los primeros artículos publicados han sido trabajos de investigación realizados por norteamericanos y por holandeses, ¿no? Por los años 1977, 1989 y 1996. Y por supuesto, las publicaciones sobre estos temas han continuado hasta la fecha. Las células madre espermatogoniales se ubican en el compartimento basal de los túbulos seminíferos. Y ahí están distribuidas principalmente cercanas a la membrana basal, que colinda con los espacios intercelulares, es decir, con el espacio intersticial. Y por lo tanto, es posible aislar espermatogonias, aislar células madre espermatogoniales a partir de tejido testicular, incluso cultivarlas para poder obtener poblaciones puras donde puedan estudiarse los biomarcadores. Este es un esquema que representa la ubicación de las espermatogonias no diferenciadas, que equivaldrían a las células madre troncales. Es decir, estas células de color rojo son células madre que están comprometidas únicamente con su autorreplicación. Y en la medida de que interactúan factores no muy conocidos, estas mismas células madre espermatogoniales pueden comprometerse con la diferenciación, es decir, con la espermatogénesis, pueden convertirse en espermatozoides. Y por lo tanto son la fuente permanente de espermatozoides en el macho. Se han estudiado biomarcadores para células madre de mamíferos desde tres perspectivas. Biomarcadores morfológicos, donde se usa principalmente microscopía Nomarsky de interferencia. Biomarcadores de superficie celular, donde se usa mucho la inmunocitoquímica y la inmunohistoquímica, y también el análisis FACS, es decir, con citometría de flujo. Y biomarcadores intracelulares, que se pueden detectar a nivel transcripcional, ya sea por PCR convencional, RT-PCR o PCR en tiempo real. Y precisamente la idea de este proyecto fue detectar a nivel transcripcional, por RT-PCR, biomarcadores que todavía no se han reportado exactamente para alpacas, sino para especies muy cercanas como Bos taurus. Y los resultados han permitido comprobar que, en efecto, hay biomarcadores similares entre alpacas y toros, ¿no? Entonces, la metodología... Le quedan 5 minutos. Bien. La metodología fue bastante larga. Hemos tenido que ir a estancias alpaqueras de la zona rural y también al matadero municipal de Huancavelica para poder acceder a las muestras de testículos que las tuvimos que tomar en el animal vivo. O sea, un animal, antes de que fuera beneficiado en el propio gamal, procedíamos con la castración del testículo y su congelamiento en nitrógeno líquido. Hemos tenido que usar diferentes tipos de movilidades para acceder a las comunidades alpaqueras, que muchas de ellas están en zonas casi inaccesibles. Y bueno, seleccionamos 10 biomarcadores reportados, principalmente para ratón, Mus musculus, y para Bos taurus, toro, y uno para el mono de la especie macaca mulata. Hicimos el diseño de primers utilizando el programa Oligo 6 y luego se encargó la síntesis de estos primers a la empresa Macrogen de Corea. Esta fue la
Este era el procedimiento para acceder a las muestras de testículos en el matadero municipal de Huancavelica. Y después de después de probar varios métodos para poder aislar adecuadamente ARN total de tejido testicular, vimos que el método fenolcloroformo era el que nos permitía obtener muy buen ARN de muy buena calidad. Entonces, utilizamos kits comerciales para el tratamiento con DNAsa, para la síntesis de ADN complementario, y finalmente el kit PCR Master Mix para la PCR convencional. Las mezclas de reacción se hicieron en volúmenes de 10 microlitros y estos fueron los resultados. Se logró detectar varios de los biomarcadores seleccionados, tanto positivos como negativos, es decir, biomarcadores relacionados con la diferenciación y biomarcadores relacionados con la autorreplicación. Y lo que quisimos averiguar era en qué edad del macho era más adecuado poder detectar a nivel transcripcional estos biomarcadores. Y lo que pudimos lograr es que en machos prepúberes de 10 a 12 meses de edad es donde podemos detectar el mayor número de biomarcadores para células madre espermatogoniales. Estos son geles de agarosa al 1.8%, donde se muestran los productos de amplificación para cada uno de los biomarcadores, NANOS2, RPLP0, LIN28, beta-actina, igualmente aquí RPLP0 y Sequin. Estas son las secuencias de los primers que pudieron ser con los que se pudo amplificar estos genes. Y estos son los tamaños moleculares de los amplicones, ¿no?, en pares de bases. Conclusiones. Mediante RT-PCR se logró identificar a nivel transcripcional en parénquima testicular biomarcadores específicos para células madre espermatogoniales de alpaca. Los genes NANOS2 y LIN28, biomarcadores positivos relacionados con la autorrenovación de las células madre espermatogoniales, se detectaron únicamente en alpacas de 12 meses de edad. El gen Sequin, biomarcador negativo relacionado con la diferenciación de células madre espermatogoniales, se detectó en alpacas de 12 meses de edad, también de 24 a 36 meses de edad, es decir, 2 a 3 años, y alpacas mayores a 3 años. Y finalmente el gen de referencia RPLP0 se detectó en alpacas de los 3 grupos estudiados, y el gen de referencia de la beta-actina se detectó en alpacas de 12 meses de edad y alpacas mayores a 36 meses de edad. Muchas gracias. Esta es la plaza mayor de la ciudad de Ayacucho. Gracias. Muchas gracias, doctor Mujica, por presentarnos su investigación, donde hemos podido ver cuáles son algunos problemas que se presentan en la producción y reproducción de las alpacas, ¿no? Muy interesante. Y bueno, definitivamente cómo su investigación a nivel genético contribuye a la solución de estos problemas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, a continuación quiero presentarles al doctor Roberto Ibáñez Julca. Él es químico farmacéutico, doctor en farmacia y bioquímica, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Plantas Medicinales, miembro del Consejo Editorial de Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas del PLACMA de Chile. Adelante, doctor Ibáñez, lo escuchamos.
Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se está observando. Sí, es correcto. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al comité organizador por este magno evento y vamos a tratar de ser coherentes con el tiempo. El título de esta disertación es Desechos frutales, una nueva era de fitocosméticos peruanos con filtros de protección solar. Un poco para poder ir orientando el screening que se realizó en todo ello, es que todo nace justamente con una iniciativa de la Universidad Nacional de Trujillo, a la cual pertenezco, y en asociación con justamente con la Universidad Arturo Prat de Chile. Justamente hicimos una alianza estratégica que finalmente terminó en una elaboración de una crema fitocosmética que actualmente pues está en las fases de registro de viabilidad por Indecopi. Bueno, a través de Ciencia Activa, justamente en los proyectos de investigación básica y aplicada del 2017, justamente se da la convocatoria, y en base a ello justifica justamente los fondos concursables en los cuales uno de los proyectos fue justamente financiado a través de la investigación que ya mencionamos. Como situación en la cual diríamos, nos deja un poco el preámbulo a ello, es que la exposición a la radiación ultravioleta, la UVA y la UVB, tienden hoy en día pues a generar todo un proceso radicalario que conlleva justamente a la expresión de oncogenes y genes supresores tumorales. Y a la vez, la industria farmacéutica, a través de los filtros solares como oxibenzona, octocrileno, muchas veces conllevan a generar reacciones adversas, llámese fotoalergias, disruptores estrogénicos, entre otros componentes. Por ejemplo, el óxido de zinc, el dióxido de titanio, pueden generar reacciones alérgicas y no solamente ello, sino también blanqueamiento de piel. Por ende, entonces, estos protectores solares que tienen pues una base química, a la larga de una manera crónica, también pueden conllevar a la producción de radicales libres y estos pues pueden producir daño en la piel justamente en un uso constante. Otra evidencia que también nos generaba mucho interés era de poder observar que en el ecosistema marino estos protectores solares de origen químico pueden conllevar pues a la inhibición del crecimiento de muchas especies, en este caso de fitoplancton, y también en generar adición de micronutrientes esenciales que pueden finalmente pues inhibir el crecimiento de otras especies. Entonces, esto lógicamente finalmente no es tan amigable para el ecosistema marino. Hay una realidad que también es muy inquietante, el costo desmesurado que tienen estos bloqueadores solares químicamente sintéticos, ¿no? Y desde luego las reacciones adversas que han sido y han venido reportándose desde el año 2016 en adelante. La motivación justamente recae en que las cáscaras de las frutas, en muchas evidencias publicadas, resulta pues que tienen polifenoles, muchos compuestos antioxidantes que han venido ya siendo ensayados por metodologías previamente validadas, ¿sí? Por ejemplo, la piña con el contenido de bromelina, por ejemplo, el mango con el contenido de mangiferina, entre otros componentes que lógicamente son parte del interés de ir haciéndole el estudio finalmente a través de las cáscaras de las frutas. Por ejemplo, los carotenoides ya tenían una evidencia muy importante como protectores de radiación solar. En este caso, por ejemplo, las antocianinas que tiene el camu camu también se vislumbran ser potencialmente tener una buena actividad antioxidante. A través de Google Patents, por ejemplo, ya se
ya se tiene, diríamos, publicaciones respecto a patentes, por ejemplo, en la semilla del mango, ¿sí? Entonces, hay un interés realmente muy importante de utilizar justamente los principios activos de estos recursos naturales justamente para ser utilizados en diferentes áreas de la fitocosmética. Fíjense que para poder ir engranando el screening que justamente dio marcha a toda la investigación, en primer lugar, es necesaria la búsqueda de evidencia etnobotánica en 3 componentes claros: la actividad antioxidante, la capacidad regeneradora y la acción protectora a nivel solar. Bajo este contexto, pues, se encontró de muchas especies de recursos naturales frutales, pues, tener componentes muy importantes, llámese flavonoides, polifenoles, entre otros. Es así que a través de diferentes parámetros que nos permitieron evaluar estas revisiones, íbamos nosotros ya teniendo pues en cuenta cuáles eran los recursos naturales mucho más importantes en ser estudiados, justamente basados en la evidencia científica. Uno de ellos justamente es la piña, aquí justamente en La Libertad, en la zona, una zona muy cerca de Trujillo, a 45 minutos aproximadamente, podemos identificar piña blanca, piña roja, piña golden, entre otras variedades de piña. Entonces, ya teníamos una muestra muy importante pues, de este tipo de colección de muestras de especies frutales. No solamente ello, sino también en Sullana, en el Salitral, se colectó, en este caso, el plátano. Tenemos Jaén, que también seguíamos con las recolecciones de otros recursos naturales también. Y la identificación propiamente dicha de los diferentes tipos de plátano allí identificados. Muchas otras frutas como la lima, el maracuyá, papaya, entre otros, en este caso en Chafán Grande, granada, entre otros. Y lógicamente a través de la identificación taxonómica en el Herbarium truxillensis, justamente para poder dar veracidad, en este caso científica, de dichas especies recolectadas. Bien, ahí estamos haciendo las identificaciones propiamente dichas de cada uno de los recursos naturales. Posteriormente, el troceado de cada una de las cáscaras, para luego pues darle la estabilidad necesaria en Rotacool, en ultracongeladora, a -20 y a -80 grados respectivamente. Aquí estamos observando esto justamente para poderle dar la estabilidad apropiada a cada uno de estos recursos naturales. Luego la obtención de dichos liofilizados de las cáscaras de estos diferentes frutas, llámese mango, plátano y sus diferentes variedades, ¿sí? Hasta llevarla pues a un polvo que lógicamente este liofilizado es el que nos va a servir para seguir con el screening correspondiente. Aquí lo vemos de una manera mucho más detallada. Para ello pues el liofilizador es una pieza clave para poder determinar finalmente pues el tipo de liofilizado, equipos de Socklet, que también fueron parte de la determinación final de estos liofilizados. Justamente como parte del screening, el perfil de absorción de UV-Vis, en este caso de los extractos liofilizados, pongo aquí el más importante, el de Mangifera indica mango. Por ejemplo, aquí tenemos el mango criollo, el mango Kent, el mango Edward, que dicho sea de paso, de estas diferentes variedades de mango, el mango Kent fue uno de los, en este caso, variedades de mango que logró obtener un buen perfil de absorción, es decir, un buen perfil, en este caso, de actividad fotoprotectora. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, el perfil de UV-Vis para las cáscaras de maracuyá, que lógicamente no lograron el mismo impacto como si lo tuvo el mango. Tenemos la chirimoya, la tuna, tenemos aquí el melón coquito. Aquí valgan verdades, en el caso del pepino, es un estudio bien interesante en el pepino. También podríamos vaticinar alguna propiedad de coberturar no solamente UVB, sino UVA. Entonces, es importante esta huella que nos dejan cada una de estas especies frutales que son diferentes unas de la otra. Manzana Israel, entre otras.
Aquí pues lógicamente se tabula el porcentaje de compuestos fenólicos, actividad antioxidante, el FPS, que es el factor de protección solar, y la actividad regeneradora, que a continuación mencionamos. Por ejemplo, el contenido de compuestos fenólicos y la capacidad reductora de cada una de estas frutas ya mencionadas, ¿sí? Tenemos pues en este caso el DPPH, la actividad antioxidante por malondialdehído y el ácido tiobarbitúrico, que también es importante mencionar dentro de este screening, y el denominado FRAP, que es el poder reductor del fierro. Entonces, este screening lógicamente nos permitió, valga la redundancia, en el mango Kent, encontrar pues que la cáscara del mango Kent tiene pues una cantidad muy importante de polifenoles. Al respecto, y justificando este ensayo de regeneración de planarias, que es también se hace mención porque es crucial para poder tener en cuenta dentro de la actividad o valor agregado que se da a la crema fotoprotectora, estas planarias en Trujillo tenemos el puerto de Salaberry, las podemos encontrar lógicamente en esta zona, y hay que desplazarse hasta allí para poder, en este caso, identificar a este tipo de especies y desde luego, aquí tenemos a la planaria, utilizar nuestros recursos naturales y en el cual, a través de la decapitación de en este caso de las planarias, la planaria tiene un poder regenerativo de aproximadamente 5 días, en las cuales encontramos que dentro de las frutas, de estas diferentes cáscaras de frutas, pudimos encontrar que aquella especie que daba en 3 días ya una regeneración rápida de la parte cefálica, estábamos observando el mango, y en especial el mango Kent. Doctor Ibáñez, le quedan 5 minutos. Muchas gracias. Entonces, ya con ese screening previo, procedimos a la estabilidad del fitocosmético y la preparación en ello. Para esto, la base físico-química, microbiológica, sensorial y la estabilidad propiamente dicha, nuestros partners, en este caso la Universidad Arturo Prat, en Chile, se encargaron del staff, en este caso de la parte fitocosmética, de hacer, pues de realizar este tipo de preparado y la estabilidad necesaria, correspondiendo pues a tener una buena estabilidad este fitocosmético a través del liofilizado del extracto etanólico de la cáscara de mango, con sus diferentes componentes que estoy omitiendo porque todavía en este caso Indecopy está haciendo, diríamos, el registro apropiado de viabilidad, con un factor de protección solar de 37 para, en este caso, la crema fotoprotectora. La estabilidad de las características organolépticas, estabilidad del pH propiamente dicho. En este caso tenemos las pruebas, en este caso donde no existe el crecimiento de diferentes tipos de bacterias como Escherichia coli, entre otras, inclusive también algunas cepas de hongos. Los bioensayos en Artemia salina, que también pues demostraba de ser inocua, en este caso el recurso natural. Tenemos los preparados propiamente dicho y en este caso el modelo el registro de viabilidad que ahora pues está Indecopy siendo aprobado para ello. Algunas evidencias académicas, por ejemplo, aquí estamos observando que ya hemos tenido en cuenta que la mangífera índica, el mango Kent, observamos las estructuras químicas, especialmente mangiferina, que estaría pues teniendo el alcance de poder capturar, de captar los radicales libres y dar pues el efecto antioxidante a la crema fotoprotectora que se está elaborando como tal. Aquí hay un enunciado muy importante. La piña podría ser un aliado muy importante más adelante en tener en cuenta con el mango propiamente dicho. Y de allí pues de aumentar el factor de protección solar obtenido para la crema de mangífera índica. Algunas otras proyecciones, por ejemplo el PubMed, ya se está observando que no solamente el mango tiene la proyección a nivel de piel, sino también ser un vehículo muy importante en efecto protector a nivel intestinal. Y lógicamente,
las bondades que tiene, aquí ya articulado, pues con el contenido de mangiferina y ácido gálico, respectivamente. Todo esto, pues, ha ido bajo el control con sus respectivos componentes que han sido analizados en cada una de las etapas. Para finalmente, a través justamente de este libro memoria, articular todas las evidencias anteriormente comentadas y justamente como parte de los hitos que demanda Fondesit ya se tiene en la Biblioteca Nacional del Perú. Aquí justamente, para terminar, el equipo que hizo sinergia en esta alianza estratégica entre la Universidad Nacional de Trujillo y el Laboratorio de Farmacología y el Instituto de Etnofarmacología de la Universidad Arturo Prat de Chile. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Ibáñez, por dirigirse a nosotros. Una investigación muy interesante donde hemos podido descubrir cómo con un adecuado procesamiento de desechos de algunas frutas, ¿no? Se puede obtener un producto que contribuye a tener, digamos, resultados positivos, ¿no? para la protección solar, ¿no? Bueno, finalmente quiero presentarles ahora al doctor Carlos Serrano Flores. Él es químico de profesión de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de una maestría en química en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es candidato al doctorado en ciencias e ingeniería biológicas de la UNAL este año, ¿no? Adelante, doctor Serrano, lo escuchamos. Ok, buenas tardes. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí. Bien, muchas gracias, sobre todo al comité organizador. Vamos a comenzar nuestra exposición sobre avances del proyecto Perfil de Componentes Fenólicos mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas en tándem de especies nativas del Cusco del género Muticia. Está. Ya. Ok. Entonces, este proyecto de investigación, que es patrocinado por mi universidad, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en un esquema de proyectos que se llama Yachayninchis Huiñarinampac, ¿no? Ha comenzado sus operaciones, el proyecto, recién el 5 de abril de este año. Y por eso es que el título de la presentación de esta tarde simplemente se llama Avances del, ¿no? Y pues vamos a tratar con estas plantas de la familia Asteraceae, ¿no? Que son bastante conocidas, sobre todo la primera, porque incluso alguna vez se dijo que esta debiera ser la flor nacional del Perú, porque el cantu, en realidad Bolivia nos ganó por puesta de mano el cantu como flor nacional, ¿no? Entonces, un poquito de memoria, ¿no? Están en orden alfabético: Muticia acuminata, Muticia cochabambensis, Muticia lanata, Muticia urbiniana y Muticia venusta. Estrictamente hablando, todas son cusqueñas, con excepción de esta planta, que esta foto corresponde al departamento de Moquegua, ¿ya? O sea, Muticia urbiniana no crece en el Cusco, pero no importa, la hemos incluido porque, bueno, se trata de una muticia. Y para la parte botánica nos estamos basando en un trabajo clásico de Ramón Ferreira sobre el género Muticia en el Perú, ¿no? En donde él describe de que Muticia tiene 15 especies para Perú. Este trabajo apareció en esta publicación que se llama Fieldiana
y es del año 95. Seguramente que del 95 a la fecha es probable que se hayan incrementado algunas noticias más, ¿ya? Pero nosotros nos estamos tomando como base esto, ¿no? Y para la parte fitoquímica, nos estamos basando en el capítulo correspondiente de este libro, ¿no? Sobre las compuestas, ¿no? Su sistemática, su evolución y su biogeografía. Entonces, en el capítulo correspondiente a fitoquímica, respecto a la tribu Muticioideae, ¿no? Nos dice que la mayor parte de compuestos que se conocen para esta subfamilia, ¿no? Están los flavonoides, ¿no? Seguidos de los poliacetilenos en amarillo, ¿no? Y también, de manera importante, las cumarinas y sus derivados. Precisamente con este tipo de compuestos es que va a centrarse un poco la presentación de esta tarde. Entonces, son dos trabajos fundamentales, ¿no? Porque el año 86 en Planta Médica, una revista de farmacognosia, se publica de que estas dos plantas, Eclipta alba y Wedelia calendulacea, ¿no? Contienen una sustancia que se llama el 11,12-dihidroxicumestano, ¿no? En realidad sería 11,12, 5,11,12 trihidroxi-7-metoxicumestano, ¿ya? Que contienen esta sustancia, tiene propiedades antihepatotóxicas. Y curiosamente, el mismo grupo de trabajo, por decirlo así, el mismo autor principal, 2 años después, el año 1988, publican de que hay una sustancia muy parecida, ¿no? En esta Muticia acuminata, ¿no? Precisamente la Muticia acuminata, variedad hirsuta con la que trabaja, según se describe en este trabajo, la colectaron en Sacsayhuamán, en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán de la ciudad del Cusco. Entonces, si se fijan, tienen el mismo núcleo fundamental, que se llama cumestano, ¿no? Solamente que en esta representación de la derecha hay otro modelo de numeración, ¿ya? Nosotros vamos a mantener la numeración tal como se planteó originalmente en el trabajo de Wagner, ¿ya? Tanto esta sustancia, la wedilolactona, como este 11,12-dihidroxi-5-metilcumestano son antihepatotóxicos. Y esa es la principal propiedad biológica que tienen este tipo de moléculas, ¿ya? Esta es la fórmula molecular. Vamos a irnos por este lado. Ya dejamos esto, ¿ya? Esta es su fórmula molecular y su masa exacta, si lo pueden memorizar también, aparece ahí, 262,0528. ¿Correcto? Este es Hildebert Wagner, el autor de los 2 trabajos anteriores, que posteriormente se ha vuelto muy popular porque ha publicado muchos libros sobre análisis fitoquímico. Estos son los principales, ¿no? Y actualmente estos libros están libres, se pueden descargar libremente en el internet, ¿no? Creo que tiene como 100 años el profesor Wagner y sigue trabajando, ¿no? Mucho después, el año 2009, la profesora Giovanna Almanza de Bolivia, ¿no? Aisló el mismo 11,12-dihidroxi-5-metilcumestano a partir de otra muticia, la muticia urbiniana, que como recordarán, la hemos incluido en este trabajo, ¿no? El
2015, nosotros de la Universidad del Cusco, ¿no? Publicamos un trabajo que tiene que ver con el tamizaje de la Weddelolactona en plantas del género Eclipta y Wedelia. Parece que solamente existe una Eclipta, que es la Eclipta alba, que es la que originalmente Wagner reportó la Weddelolactona. Eso es una planta, es una maleza en realidad, ¿no? Y crece en todas las partes bajas, en toda la costa del Perú, ¿no? Y en el Cusco, por ejemplo, crece en las partes bajas del Cusco, como por ejemplo en los valles de la provincia de la Convención, Quillabamba más específicamente. Y Wedelia también es otra maleza, ¿no? Que crece en muchos sitios, particularmente abundante en el norte del Perú. Por lo menos habrá ahí unos 4 o 5 tipos de Wedelias. Entonces, en este trabajo se buscaba Weddelolactona en este tipo de plantas de diferentes partes del Perú, pero solamente se encontró en Eclipta alba. Y ninguna de las Wedelias tenía presencia de Weddelolactona. Esto se publicó en esta revista, ¿no? De la Universidad Nacional de Trujillo del año 2015. Bien, y entonces ya este año, comenzando a hacer nuestros análisis con las 5 muticias que hemos mostrado, ¿no? Hicimos previamente un análisis de cromatografía en capa fina, ¿no? De las 5 especies. Miren, por ejemplo, estas 2 primeras, esta es Muticia acuminata, y esta también, solo que este es extracto etanólico al 96% y en cambio este es extracto etanólico al 50%. Entonces, las 2 primeras son Muticia acuminata. Las 2 siguientes son Muticia cochabambensis. Las siguientes, Muticia lanata, ¿no? Y esta de acá, Muticia urbiniana, y finalmente estas 2, que serían Muticia venusta. ¿Ya? Y tanto aquí a la izquierda, al extremo izquierdo, como al extremo derecho, se colocó un estándar de quercetina, que no es tan estándar porque, como verán, tiene ahí un acompañante, ¿no? En ambos casos. Profesor, le quedan 5 minutos. Uy, ya, y entonces, esta zona cromatográfica nos resultó particularmente interesante, que se ve acá también. ¿Ya? Y se puede deducir haciendo calculando, utilizando este software, el logaritmo P, de que probablemente se trataría esa zona celeste de la molécula que habíamos planteado originalmente, esta, ¿no? Puesto que tiene menos polaridad que la quercetina. Entonces teníamos a nuestra disposición 16 gramos de Muticia urbiniana, cromatografía flash de los extractos, ubicando la sustancia con fluorescencia celeste, ¿no? Y finalmente logramos aislar 10.8 miligramos de la sustancia, que por un método de HPLC adecuado se determinó su pureza, su espectro ultravioleta coincide con el reporte de Wagner, ¿no? Y después empezamos a purificar la sustancia, pero ya no utilizando hexano y acetato de etilo, porque son solventes más difíciles de manejar, un poco tóxicos y difíciles de conseguir sobre todo. Aquí se utilizó mezclas de alcohol-agua por cromatografía preparativa en fase reversa y se obtuvo la sustancia, aunque no con la misma pureza que en el caso anterior. Entonces ya teníamos el 11,12 dihidroxi 5-metilcumestano y decidimos en las 5 plantas cuantificar cuánto de esta sustancia está presente. En Muticia acuminata 0,34%, en Muticia cochabambensis negativo, en Muticia lanata negativo, en Muticia urbiniana la más alta 1,02%, ¿no? En Muticia venusta negativo,
Esta es otra muestra de Mutissia acuminata, 0.04%. Y esta es otra, menos todavía, 0.02%. ¿Ya? Y entonces, hemos encontrado solamente en dos, en acuminata y en orbiniana, el 11,12-dihidroxi-5-metilcumestano. Pero cuando lo hemos analizado por espectrometría de masas, aquí está uno de los integrantes, el mentor del proyecto, Gary Vidal, Cana Capatinta, se ve de que por espectrometría de masas se detecta en todas las muestras, y no solamente en Mutissia acuminata o en Mutissia orbiniana. Lógico que orbiniana es la campeona, por decirlo así, y le sigue Mutissia acuminata. Pero también están en las tres otras plantas analizadas. De manera que es posible que esa sustancia sea un marcador, no se debe decir aparentemente quimiotaxonómico, sino quimiofenético en Mutissia. Ahí está el cromatograma de Mutissia orbiniana, ¿no? En modo pico base, ¿no? Y 2461 es el tiempo de retención de la molécula mostrada, y este es su correspondiente espectro de masas. Recuerden que la masa, les dije, 282,0528 en una diapositiva anterior. Este es el ion molecular correspondiente a esa, ¿no? A la molécula. Y como comentarios no puedo poner conclusiones porque esta historia recién está comenzando. Es que tenemos un método para purificar 11,12-dihidroxi-5-metilcumestano por cromatografía flash en fase reversa, con par agua-etanol, ambos con 0,25% de ácido acético, ¿no? Se ha cuantificado por metodología PDA-UHPLC adecuado la molécula en cuestión en 5 muticias, ¿no? De manera que quien gana, Mutissia orbiniana, más del 1%, le sigue Mutissia acuminata, 0,34%, y en las tres restantes, ¿no? Son negativos, ¿no? Se ha analizado Mutissia acuminata de otros 2 sitios distintos y hay esta variación desde 0.02 hasta 0.034, ¿no? Y en cambio por cromatografía líquida asociada a espectrometría de masas en tándem, Orbitrap específicamente, la sustancia es positiva en todas, ¿no? Gary dice que en Mutissia cochabambensis, Mutissia lanata y Mutissia venusta está casi a niveles de ruido. Pero como él ha analizado extractos que en etanol al 70%, es de esperar que los extractos de acetato de etilo sean mejores, ¿no? El proyecto en particular es para especies nativas en Cusco, pero en realidad debiera de modificarse a todo el Perú. Yo creo que vale la pena, ¿no? Ya tenemos muestra de la provincia de Bongará, de la zona de las cataratas de Gocta. Este es Mutissia burdaki. Así que estamos tentados a arrancharle unas cuantas hojitas a mi ejemplar de herbario y someterlo a un análisis de espectrometría de masas. Gracias. Es la tesista Dina Pilco en el sitio arqueológico de Tipón con una muestra de Mutissia cochabambensis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serrano, por compartirnos su estudio, ¿no? Sus avances y el análisis del tema que nos ha expuesto ahora, que es la investigación del perfil que tienen los componentes de especies nativas del Cusco, ¿no? Como es el género Mutissia, ¿no? Muchísimas gracias. Okay. Te voy a presentar, ¿no? Sí, por favor. Sí, doctor. Bueno, hemos llegado entonces al final de las presentaciones de esta mesa. Hay una pregunta en el chat dirigida al doctor Mujica, y paso a leerla. Dice, ¿qué tipo de dilutores utilizan en la crioprotectores? Adelante, doctor Mujica, lo escuchamos. Sí, claro.
En congelación de semen de alpaca, nosotros en el laboratorio directamente no lo hacemos. Lo hacemos en coordinación con el laboratorio del INIA, Ayacucho. Ahí sí tienen tanques para conservar muestras congeladas. Y ellos, el doctor Mijail Contreras, por ejemplo, que es el jefe de laboratorio, utilizan dilutores conocidos como Andromed, Viladil B y Opticel. Son los 3 tipos de dilutores que vienen utilizando, y este último es el que da mejores resultados en lo que corresponde a motilidad. Es decir, post descongelación, con este dilutor, todavía la motilidad no baja tanto, ¿no? En comparación a los otros 2. Sí. Ok, doctor Mujica, muchísimas gracias por su respuesta a la persona que hizo esa consulta. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación de las investigaciones de esta mesa temática de ciencias naturales. Así concluimos esta mesa. Quiero agradecer también a todos los ponentes por compartir sus excelentes investigaciones. Y estoy segura que van a contribuir a enriquecer cada vez más al desarrollo, a la innovación y a la investigación propiamente dicha, ¿no? También quiero agradecer a los asistentes por participar en esta sala, y los invito a seguir asistiendo, participando a últimas conferencias estas mañana, viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Y luego a las 5 de la tarde, que ya se cierra la semana de investigación RPU, se va a realizar una clausura a esa hora, ¿no? Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a todos.